Bueno, pues yo ahora os voy a contar un poco más acerca de lo que es el proyecto en sí de VacuNapps. Lo primero, pues explicar qué es VacuNapps, aunque es verdad que ya mi compañero pues os ha ido contando un poco, pero bueno, para que quede bien claro, VacuNapps se centra en esas siglas de APS, que lo que significan es aprendizaje ejerciendo un servicio a la sociedad, y en este caso, pues ese servicio o ese aprendizaje está orientado a las vacunas. Cuando hablo de aprendizaje, hablo de un aprendizaje mutuo. ¿Por qué? Porque por un lado consideramos o esperamos que con todo esto que os estamos contando, todo este proyecto, pues que sirva para vosotros, para aprender algo, en este caso acerca de las vacunas, y por otro lado también un aprendizaje hacia nosotros por el hecho de que, por un lado, llegar hasta aquí, venir a contaros todo esto, pues o sea, conlleva un estudio, un aprendizaje previo, no solo las semanas o los meses que tenemos esta asignatura y que estamos centrados en este proyecto, sino lo que viene siendo todos los años que llevamos formándonos durante la carrera. Y además no solo hablo para nosotros de un aprendizaje a nivel teórico, sino que el hecho de estar expuestos o de estar en contacto directo ya con la sociedad ejerciendo un servicio, al fin y al cabo nos ayuda a saber o a prepararnos para lo que nos vamos a encontrar en cuestión de unos meses, porque como ha dicho mi compañero, estamos en quinto curso y por lo tanto estamos acabando la carrera y en cuestión de unos meses, pues este servicio a la sociedad o este contacto directo con las personas va a ser algo diario. Nos enfrentaremos diariamente a diferentes problemas, a diferentes situaciones, no solo en relación con vacunas, sino con todo, con diferentes aspectos, pero en este caso, bueno, pues más centrado, como he dicho, el proyecto en las vacunas. VacuNapps, como he dicho, es un proyecto que estamos implicados desde hace varias semanas y tiene diferentes objetivos. Hay muchos, lo que pasa es que los hemos resumido en 5 principales. Los 3 primeros están más orientados hacia nosotros, objetivos propios, como estaba diciendo, promover un compromiso con la sociedad, es decir, ejercer ese servicio a una población que pueda tener un problema y que tengamos que ayudar a solucionar. Por otro lado, tenemos nuevas perspectivas en nuestra propia orientación profesional y, sobre todo, también importante que este tipo de proyectos incrementen el interés por el aprendizaje. ¿Por qué? Pues simplemente porque no es un aprendizaje como cualquier otro en que vas a una clase, escuchas una teoría, haces un examen. No. En este caso, desde el primer día estamos muy implicados en el proyecto, entonces hace que esto sea todo muy dinámico y que no se nos haga, a lo mejor, vamos a decir así, aburrido llegar a una clase y escucharlo, sino que somos nosotros los que estamos preparando todo esto y llegamos hoy a todo esto a esta presentación después de un trabajo previo, pero que no nos ha costado hacer porque es muy dinámico y estamos muy integrados en el proyecto. Y bueno, los dos objetivos principales, ya sí orientados a lo que es el proyecto en sí, no solo hacia nosotros, sino pues también hacia las personas a las que se ofrece este servicio, son, por un lado, informar y concienciar de la importancia que tienen las vacunas, como ya os he ido contando mis compañeros anteriormente, y luego también, pues en el caso de que sea necesario, ayudar a comprobar, actualizar o a completar vuestro calendario vacunal. Para llegar hasta aquí, como he estado contando, ha habido una etapa previa, que es una etapa de aprendizaje. Como he dicho, no es un aprendizaje solo de unas semanas, sino es un aprendizaje eh, sino de varios años, porque en este caso tenemos un aprendizaje más específico de vacunas durante estas últimas semanas para prepararnos a este proyecto, pero durante todos los años de carrera, al fin y al cabo, nos estamos formando en el ámbito sanitario, en el tener contacto con la sociedad, etc. Bueno, actualmente estamos en esta segunda etapa del servicio, que es una charla informativa en la que os contamos un poco lo que consideramos más importante acerca de las vacunas, sus mitos, etcétera. Y bueno, lo siguiente que se realizará será unas entrevistas individuales, siempre y cuando se quiera continuar con el proyecto. Por eso veis que antes de la realización de las entrevistas he puesto un tercer paso intermedio, que es la firma de consentimiento informado. Ahora iré detallando cada una de estas etapas para que se entiendan bien, pero bueno, simplemente así como resumen, que hay un documento que si se está de acuerdo con el proyecto y se quiere continuar para realizar entrevistas, etcétera, pues se debe firmar ese consentimiento y una vez firmado es cuando podemos continuar con el proyecto, y si no se firma, pues no. Bueno, otro de los aspectos que tenemos a destacar es la opción de realización de una prueba serológica.
Bueno, está indicado que es voluntario, bueno, todo el proyecto es voluntario realmente, pero en este caso, pues bueno, he especificado que la prueba es voluntaria porque primero, no todas las personas la van a necesitar, ahora lo explicaré también, y luego en el caso de que se necesite, puede darse el caso de que esa persona no quiera realizar esa prueba y entonces pues no hay ningún problema ni simplemente pues no se realiza y punto. Y bueno, luego tenemos lo último, es la elaboración de un informe final, eso es algo, un trabajo nuestro también, en el que en función de las respuestas que nos diréis en la entrevista, en función de cómo hayamos comprobado vuestro calendario, si está completo, si necesita vacunación de algo específico, si necesita muchas vacunas, se realiza una prueba serológica, todo eso nosotros lo indicaremos en un informe y bueno, es como hacer un resumen final de todo lo que hemos ido recogiendo. Bien, como he dicho, me voy a centrar ahora en explicar cada una de estas etapas que faltan por delante. Lo primero es conocer el consentimiento informado. Realmente, tener en cuenta simplemente que el consentimiento informado no es más que un documento por escrito en el que se queda firmado para dar, por eso como el propio nombre indica, el consentimiento de que se está de acuerdo con el proyecto, que se conoce ese proyecto y que se quiere participar en él. Y entonces, pues hay libertad para firmarlo. Es decir, si estás de acuerdo con el proyecto y quieres participar, lo firmas, y si no estás de acuerdo con el proyecto y no quieres continuar, no se firma. ¿Qué puede ocurrir? Pues que se firme el consentimiento y que antes de realizar la entrevista o durante, en cualquier momento de la entrevista, cuando sea, que la persona pues deje de estar de acuerdo con el proyecto, que no le esté cómoda con las preguntas, en la situación que sea, y decida no continuar con el proyecto. ¿Hay algún problema? Ninguno. Es decir, en cualquier momento, a pesar de que se haya firmado ya ese consentimiento, se puede retirar el consentimiento y en ese momento, pues para esa persona se termina el proyecto y no hay ningún problema. Y bueno, también es importante destacar que todos los datos que se recojan, tanto en este documento como en cualquier entrevista posterior, etcétera, pues van a ser datos confidenciales, no se van a divulgar, no se van a compartir, solo los tendremos en todo caso nosotros. Y bueno, tener en cuenta que hay dos tipos de consentimiento. Habitualmente pues se utilizará el más común, que es el de las personas mayores de edad, pero hay un consentimiento específico para los menores de edad porque puede darse el caso de que haya familias con menores y que sean los padres o la madre o el padre o los dos los que participen en el proyecto y quieran que el niño forme parte de él, y entonces son ellos los que responden a esas preguntas por parte del menor, por lo que es importante que también tenga su propio consentimiento informado firmado. Otros documentos importantes, el certificado de vacunación. Somos conscientes de que, por un lado, mucha gente no sabe ni si lo tiene, no lo tiene. Hay gente que simplemente no lo tiene, no sabe dónde está. Entonces, es un documento que es importante y que nos facilita el trabajo porque básicamente lo que hace este documento, el certificado de vacunación, es indicarnos rápidamente las vacunas que están o no administradas. Es decir, pues si está vacunado de la hepatitis, pues va a aparecer que está vacunado de la hepatitis. Entonces eso para nosotros, para comprobar cumplimiento del calendario vacunal, pues nos lo facilita mucho, y también incluso para vosotros, para simplemente para responder preguntas en la entrevista, pues si hay alguna que no te acuerdas de si te has vacunado o no, pero está certificado, es muy fácil responder. Pero bueno, como he dicho, sabemos que no todo el mundo lo tiene, o lo sabe que lo tiene pero no lo tiene aquí, o no lo encuentra. Bueno, simplemente decir que si se dispone de él, se sabe dónde está y es posible, pues si lo podéis traer, se puede traer el día de la presentación, perdón, de las entrevistas, pues mejor, porque nos facilita el trabajo tanto a nosotros como a vosotros el dar ciertas respuestas. Bueno, con respecto al formulario de la entrevista, es importante destacar varios aspectos con respecto a esto. Lo primero, los datos. Los datos, como he dicho antes, van a ser confidenciales. Esto quiere decir que no se van a publicar, no se van a divulgar, no se van a utilizar para nada más que no sea nuestro propio uso, pues para la elaboración luego del informe, para poder ayudar con el calendario de vacunación, etcétera, pero nada más que eso. ¿En qué consiste esta fase? Pues se va a realizar un formulario con una serie de preguntas, todas ellas se van a realizar, pues básicamente preguntas que nos ayuden o que sean de interés para en relación con las vacunas, con ciertas patologías, etcétera. No se va a preguntar nada que no tenga un interés para nosotros en este aspecto. Es cierto que pues hay preguntas que a lo mejor pues, por el tipo
es fumador, bebe alcohol, que hay gente pues que es más, o sea, que le da más cosa a contestar. Dejar claro desde un primer momento que aunque estéis participando en el proyecto, incluso tengáis consentimiento informado, estéis haciendo la entrevista, etcétera, si hay alguna de las preguntas de esa entrevista con la que no estoy de acuerdo, que no queréis responder o que no sabéis responder, no hay ningún problema porque simplemente se dice y no se contesta y sin problema. Vale, con respecto al formulario o la entrevista, no se va a recoger el nombre, es decir, se va a hacer de forma anónima y se realizará bueno, en Cruz Roja y aparte de estas preguntas que, bueno, van a ser del tipo, para que os hagáis una idea, cuándo llegaron a España, si viven en zona más rural o urbana, si han tenido contacto con cierto tipo de animales, alguna patología conocida tipo diabetes, hipertensión, si conoce alguna vacuna que sí que se haya puesto, de gripe, etcétera. Pero bueno, ya el momento de la entrevista pues iremos haciendo esas preguntas poco a poco. Y luego además de esto, pues en esa entrevista se comprobará el calendario vacunal de cada uno de vosotros, simplemente pues, o el certificado de vacunación, lo que esté disponible, para poder ver si esa persona presenta todas las vacunas o si hay que administrarle alguna, etc. Bueno, en el caso de que no se conozca si está o no vacunado contra alguna patología y no se disponga de certificado de vacunación, bueno, será cuando se ofrezca esta opción de la prueba serológica de la que os hablaba antes y que voy a explicar ahora. Importante, si por ejemplo a la entrevista acude un mayor de edad, perdón, un núcleo familiar, pero dentro de ese núcleo familiar el hijo ya es mayor de edad, los padres no pueden responder por él ni firmar el consentimiento de menores, simplemente esa persona, si quiere participar en el proyecto, tendrá que acudir de forma presencial a la entrevista, firmar su propio consentimiento informado y una vez firmado, pues realizar la entrevista como cualquier otro adulto. Bien, como estaba diciendo, hay situaciones en las que no se dispone del certificado vacunal o no se encuentra, no sé, lo que sea, y que tampoco se conoce qué vacunas están o no puestas. Para eso se ofrecerá la opción de hacer un análisis serológico. ¿En qué consiste? Simplemente es una toma de una muestra de sangre en la que se va a ver la presencia de anticuerpos en el organismo. ¿Qué son los anticuerpos? Por si alguno no lo sabe, simplemente pues como unas moléculas, unas proteínas que aparecen en el cuerpo cuando esa persona ha estado en contacto con el patógeno, con ese virus, esa bacteria que produce la enfermedad. Eh, o bien porque ha estado ya contagiado de esa enfermedad, o bien porque ya está vacunado de la enfermedad. Entonces, con este análisis, pues a nosotros se nos permite conocer qué vacunas están administradas o frente a qué patologías hay cierta inmunidad. Y bueno, y por lo tanto, pues con esto podemos comprobar si hay o no un cumplimiento del calendario vacunal. ¿Cómo me realizo esta prueba? Lo primero, solo si es necesario, se ofrecerá. Es decir, como estaba diciendo, cuando no se conocen qué vacunas están puestas, cuando no se dispone de certificado de vacunación, en ese caso se ofrece la opción. Que la persona decide no hacérsela, no hay ningún problema. Ya veremos qué opciones hay, si hay alguna opción para continuar con este proyecto, con lo que es la comprobación de calendario vacunal. Y luego, en el caso de que sí que quiera hacérsela, se nos comunicará a nosotros en el momento de la entrevista, entonces nosotros lo comunicaremos y desde Cruz Roja, pues ya cuando se hayan puesto en contacto con el hospital, etcétera, se pondrá en contacto con vosotros para daros una fecha determinada para la prueba y en esa fecha pues se acudirá al Hospital Clínico Universitario de Salamanca y se realizará esa prueba y ya pasado el tiempo necesario para que lleguen los resultados, pues o bien a través desde Cruz Roja, desde el propio centro sanitario, no lo sé muy bien todavía, pues se os harán llegar los resultados y se os comunicará pues frente a qué hay que vacunarse, si hay que vacunarse o no frente a algo, igual hay personas que lo tienen todo administrado y que no es necesario hacerlo, o son personas que sí que lo necesiten, entonces eso ya se irá viendo según los resultados. Con respecto al informe, bueno, pues con respecto a todo lo que hemos ido viendo y preguntando, las entrevistas, si se ha hecho o no la serología, pues nosotros recogeremos todos esos datos y los englobaremos en un informe final. En este informe, pues por un lado recogeremos algunas de las respuestas más relevantes de la entrevista y también pues indicaremos si ese calendario vacunal está o no en orden. Es decir, si está completo, si no está completo, le falta una vacuna, le faltan varias. Entonces, en función de la situación de cada persona, nosotros indicaremos si es necesario vacunarse frente a alguna patología
si no es necesario vacunarse frente a una patología concreta o frente a ninguna. Hay otra opción que es hacer un calendario de vacunación acelerado en el caso de, bueno, eso ya también en función de los resultados que se obtengan, pues se va viendo si es necesario hacer el calendario acelerado, que simplemente es administrar esas vacunas necesarias, pero bueno, en el menor tiempo posible, es decir, de forma rápida. Y luego otra opción que tenemos indicado de no concluyente no es más que, pues que la situación en la que se puede dar de no tengo certificado de vacunación, no conozco si me han vacunado o no frente a ciertas patologías, no me quiero realizar la prueba serológica, por lo tanto al final nosotros tampoco podemos conocer eh, las vacunas que hay administradas o la presencia de anticuerpos, por lo tanto no podemos arriesgarnos a decir esta persona debe vacunarse o esta persona no debe vacunarse. ¿Por qué? Porque no podemos decir no debe vacunarse sin saber si está vacunado, porque a lo mejor sí que le hace falta esa inmunidad, o a lo mejor tampoco podemos decir sí debe vacunarse porque si ya se ha vacunado previamente, pues sí que en algunas situaciones puede darse algún efecto adverso y al final que sea más perjudicial, aunque es cierto que esta situación es muy rara y no suele ocurrir, como ya hemos visto que los efectos adversos no suelen aparecer, como ya ha explicado mi compañero. Y nada, eso pues simplemente es la situación. Entonces en ese caso indicaremos que es no concluyente porque no podemos determinar qué situación o qué solución darle a esa persona. Y bueno, realmente esto es en lo que consiste el proyecto de Vacunax. Bueno, simplemente gracias por la atención, por escucharnos y bueno, por haber formado parte de este proyecto. Y bueno, pues todo el mundo que quiera seguir, pues estaremos encantados y nos veremos en las siguientes fases.